Pensar en las consecuencias del terrorismo de Estado en nuestro barrio, Villa Soldati, no solo es recordar desapariciones forzadas de personas, secuestros, asesinatos y más. Con solo levantar la vista aparece la torre espacial del Parque de la Ciudad que nos recuerda muchas cosas. Es como sentirse mirado todo el tiempo. Un punto alto con una vista casi total de nuestro barrio y de las otras partes de la zona sur. También nos recuerda a ese barrio que ya no está y a la gran corrupción que significó la instalación, el Parque de la Ciudad. En 1968, el plan de erradicación de villas de emergencia de la dictadura de Onganía hizo desaparecer un barrio, una villa de nuestro lugar, la Villa 2, surgida aproximadamente en 1940. Ocupaba 21 hectáreas de las 120 que ocupa el Parque de la Ciudad actualmente. Ocupaba el predio entre la avenida Roca, La Carra y las vías del tren Belgrano Sur. Había un total de 2.300 viviendas, 2.332 familias, 9.305 personas. Fue radicada el 22 de septiembre de 1972, bajo el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, conocido como PB. Según el acta número 111 del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, muchas familias fueron destinadas a Ciudad General Belgrano y muchas otras a Lugano 1 y 2. Un exilio interno, doloroso, de esos que solo la memoria de los barrios mantiene en pie. En 1977, el intendente de facto de la dictadura cívico-militar, Osvaldo Cacciatore, llama a una licitación para construir el Parque de la Ciudad, a través de la ordenanza 33.615 del año 1978. Es de esta forma que se llama a una licitación internacional. El parque debía tener 170 hectáreas. En un comienzo, los pliegos eran para un parque sófito geográfico. La idea era trasladar el zoológico y el jardín botánico a Villa Soldati. Sin embargo, terminó siendo un parque de diversiones. Un hecho que nunca se cumplió. El pliego establecía que no tendría costo para el Tesoro de la Nación, siendo a cuenta y riesgo de los concesionarios. Un año después, 2 ordenanzas modifican los pliegos, pero esto no se publica. La ordenanza 34.278 establece que la comuna acepta garantizar concurrencia mínima al parque con la tarifa que el concesionario ofreciera. Es decir, las entradas que no se vendían las terminaba pagando la Municipalidad de Buenos Aires. La ordenanza 34.376 ofrece ayuda financiera a través de avales por deudas que el concesionario pueda contraer. Se presentaron 3 empresas a la licitación: Flurinder, Sociedad Anónima, Parques Recreativos, Sociedad Anónima y CODIC, Sociedad Anónima. Entre los miembros de esta última había militares como el general Mario Laprida y el brigadier Hugo Martínez Zuviría. Al abrir el pliego, el municipio anuncia un crédito por $40 millones y avales para la construcción. Se presume que las 2 primeras empresas no lo sabían. Este último consorcio ganó la licitación y pasó a llamarse Interama Sociedad Anónima. Posteriormente, se siguieron ampliando los avales, se anticiparon fondos que jamás fueron reintegrados y la ciudad canceló obligaciones de la firma. Jamás la ciudad dio a conocer a los vecinos esta información. En 1979, Cacciatore realiza una nueva ampliación de avales
por $50.200.000, afectando los fondos de coparticipación federal de la ciudad. En 1980, la Ordenanza 33.752 ratificó el convenio por el cual la municipalidad avalaba un crédito por $20 millones con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. El consorcio debía incrementar su capital en $10 millones e inaugurar el parque el 30 de noviembre de 1980, cosa que no ocurrió. En caso de no cumplir, la empresa Interama Sociedad Anónima tendría una multa de $30.000 por día de demora. No se cumplió la fecha de inauguración, ni tampoco la integración del capital. Mediante el decreto 504 del 3 de febrero de 1981, se designa como auditoría al Banco Ciudad para investigar la situación financiera del consorcio. El 31 de marzo del mismo año llega el informe del contador Luis Oliva, que deja en claro que Interama Sociedad Anónima había empleado los fondos del Estado con otros destinos. Los préstamos obtenidos eran girados al exterior en depósitos a plazo fijo que redituaban intereses que luego se acreditaban como capitales de los accionistas. También el informe dejaba claro los elevados costos de administración de la obra que se adjudicaba a la empresa. La cifra ascendía a $3 millones. Además, la comuna renunció al cobro de multas previstas en el contrato y le otorgó un nuevo plazo de 180 días. Paradójicamente, la situación financiera de Interama Sociedad Anónima se deterioraba notoriamente, pero el patrimonio de sus accionistas crecía. La empresa pasa al Banco Sidesa, con el cual había contraído obligaciones financieras que no pudo cumplir. El Banco Sidesa entró en quiebra y el Banco Central y la municipalidad quedaron como dueños de Interama Sociedad Anónima. En 1983 se llamaría a licitación nacional e internacional para vender las acciones de una orden judicial que no hizo otra cosa que frenar la decisión, y de esta forma el parque volvió al grupo que había ganado la licitación en 1978. En 1982 el contrato fue reformulado y la municipalidad se volvió a endeudar, esta vez por $200 millones. Un año más tarde, ya con la llegada de la democracia, el intendente Sayer dispuso la caducidad del contrato por incumplimiento. Durante una áspera disputa judicial que llegaría hasta la Corte Suprema de Justicia en 2011, es en 1988 donde se produce la quiebra de Parques Interama Sociedad Anónima. El parque fue clausurado en el 2003 por no cumplir condiciones de seguridad para su funcionamiento. En el año 2007 se realizó una reapertura como espacio verde. La proyección del parque de diversiones estuvo a cargo del estudio Batalla y Asociados, que eran especialistas en el diseño de parques temáticos de Disney en Estados Unidos y otras partes del mundo. El parque tenía 5 sectores: Carnaval, Fantasía, Futuro, Internacional y Latino, y contaba con 90 atracciones, entre ellas la montaña rusa de 3 kilómetros, una rueda gigante de 40 metros de altura, una pista de baile para 13.000 personas, un cine y un acuario. El parque estaba diseñado para recibir 100.000 visitantes por día, y su estacionamiento era para 25.000 vehículos. Recordemos que la comuna se había comprometido a pagar las entradas que no se vendieran. Un negocio millonario para pocos, una pérdida fabulosa de recursos para el Estado. Sin embargo,
esto no es todo. Una irregularidad llamativa fue que los juegos no pasaron por la aduana para no pagar derechos y entraron por contrabando en containers destinados al parque, ya que ningún funcionario los podía abrir. Los sobreprecios en la construcción fueron otra de las tantas irregularidades. Por ejemplo, los carritos de pochoclos fueron facturados $30.000 cada uno, mientras costaba 300 la unidad. Se calcula que se abonaron sobreprecios por más de $160 millones en los juegos solamente. En el sector futuro se levantó la torre espacial de 228 metros de altura, equivalente a un edificio de 65 pisos, el punto más alto de la ciudad para algunos, la construcción más alta desde Ushuaia hasta el Distrito Federal Mexicano para otros. La torre fue construida en Austria y armada aquí, con un costo de $10 millones. La misma cuenta con 2 ascensores que permiten llegar al mirador. En la idea original, el bar estaría a 120 metros de altura y el restaurante a 160. ¿Qué pasó? ¿Jamás fueron inaugurados? ¿Por qué? ¿No tenían baños? Sí, no se inauguraron por falta de baños. Lo que aún hoy funciona es el mirador a 180 metros de altura. Como han podido percibir a lo largo del presente trabajo de investigación, hoy el parque se encuentra en un estado deplorable. Desde 1983 en adelante, ninguna gestión al frente de la ciudad supo bien qué hacer en algunos casos, y en otros, este parque de Villa Soldati ha sido utilizado para realizar negocios turbios con agentes privados. Hoy la ciudad desmantela juegos haciéndose cargo de los altos costos que eso implica, mientras muchos parques de diversiones locales y del exterior ofrecen comprarlos a pesar del estado de abandono en el que se encuentran. La estafa al Estado Nacional por parte de las empresas privadas, funcionarios públicos y genocidas asciende, según los documentos del Instituto Histórico de la Ciudad, a $500 millones. Sin dudas, una cifra con la que se podrían haber hecho muchas escuelas y hospitales en Buenos Aires. Mientras estos delitos queden impunes, seguiremos visibilizando para concientizar. Porque claro, la torre siempre está ahí para recordarnos la impronta del terrorismo de Estado en nuestro barrio.